Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís, relatos de puta lana. Si entras ya no salís, relatos de puta lana. Si entras ya no salís, relatos de puta lana. La policía no quiere cerrar el caso. Es que aquel hombre fiscal de profesión que murió de una manera espantosa muestra a un misterio sin resolver. Habitación cerrada por dentro, las dos ventanas cerradas. De un living ahora macabro. Total oscuridad y sobre la estufa empotrada. En la pared estaba colgado con las manos extendidas, emulando una alegoría que ya conocemos. Sujeto fuertemente por clavos que pareciera habían nacido ahí, de sus muñecas y sus tobillos. Un charco de líquido vital se pudre en el piso, bajo él, sobre la fina mesa de roble del siglo XVIII. Algunas carpetas, sí, de su trabajo. Una estaba abierta, era un expediente. Ana Luz Quartucci, 19, B larga 37-2024. En la carpeta abierta se podían ver un sinfín de hojas que contaban una historia y una foto en blanco y negro que la retrataba. 1,58 m se leía claramente en el fondo blanco y gris de la foto. Cara redonda, flequillo y ojos grandes, y con una sonrisa que emulaba la maldad. Atrás de esta carpeta había otra, sí, unas 5 de personas que pasarán o pasaron, al igual que Ana Luz, por el pasillo de la muerte. La inyección letal era la forma, y la gente que ahí dejaba de existir era la más aberrante que el mundo pudiera entender. Es que Andrés Olleres era quien se encargaba de decidir sobre el cuándo y cómo ese pasillo tenía un nuevo expediente. Para que alguien dejara el mundo terrenal, ¿era malo? Claro que no, porque esos eran la maldad personificada. Pero era de esperar que esa gente vomite al escuchar el nombre de aquel fiscal. Reinaldo el Francés Gómez era un joven teniente que tenía una idea rara. Decía que era el alma de Ana Luz quien orquestó y finiquitó a Andrés. Ella lo dijo mientras vivía, se iba a vengar de todas las personas que la pusieron tras las rejas y que una vez muerta iba a volver. Ese día estaba en la escena y veía los restos mortales de su amigo Andrés. Como era bajado de aquella pared, salió a vomitar. No por la impresión de lo que veía, sino porque era su amigo y él solo. Él sabía sobre los proyectos y visión de futuro de Andrés. Él aseguraba que Ana Luz, ahora ente demoníaco, se presentó ante él y se vengó, que si no le daba un final, esto iba a seguir. Pero qué delirio es el tuyo, dijo Juan Carlos, el teniente a cargo de la investigación. Si es que los muertos no vuelven. Francés, deja de delirar. Una vez que Andrés el fiscal estaba en el piso, el francés se acercó, se agachó y le prometió de rodillas, mientras los forenses cerraban la bolsa negra: quédate tranquilo, amigo, descansa en paz, yo voy a atrapar a aquel que te hizo esto. Te aseguro que la va a pagar. Pronto el cadáver estaba en una camilla de metal y 2 hombres con mameluco blanco se lo llevaban de esa habitación. La última habitación que Andrés vio, aquella habitación que antes fue un reconfortante hogar, el sitio que lo protegía de todo y todos. Las personas iban desapareciendo de a poco, y volvió a quedar oscura, sola, y cercada con fajas de seguridad puestas por la policía. Escena del crimen, no pasar, decían las fajas. Y era obvio que nadie iba a pasar. Andrés no tenía mujer, no tenía hijos. Toda su vida se la dedicó a su profesión. Y sus padres, desentendidos de él por una pelea familiar, estaban en Canadá. Él no se sentía solo, es más, era la forma que él eligió como estilo de vida. La soledad era su compañera y su única amiga, claro. La palabra única se la guardaba para él, ya que mucha gente lo consideraba un amigo fiel. Y Reinaldo era uno de tantos.
La niña mimada de papá. No era ni la única ni la primera, no se confunda. Tenía 2 hermanos, uno mayor que ella y uno menor que vendría justo después de 9 meses que ella naciera. Pero sí, era la preferida. Que si era de admirar, siempre limpita, bien vestidita, risueña, mostraba una sonrisa que hacía alegrar hasta un témpano. Tan educada e inteligente. El rosa, su color. Su cuarto, su ropa y sus cosas siempre tenían que tener algún detalle de ese color. Su colección de muñecos bebé tamaño extra grande debe ser hoy en día el recuerdo de alguna de sus amigas y compañeras de juego que ella invitaba a su casa para jugar. Todo iba bien hasta sus 20 años, donde la enfermedad le trajo amargura a ella, a sus padres y a su marido. Sí, se había casado con un joven chileno llamado Sebastián. Un amor de muchacho, siempre listo si de ayudar a otros se tratara, muy trabajador, sin vicios. Un ejemplo de persona, buen amigo, buen padre, buen hijo. De eso no había duda. El corazón de Ana Luz empezaba a fallar y lo inevitable iba a suceder. A la larga o a la corta tendrían que reemplazarlo. Sebastián escuchó de un nuevo programa en Chile donde las personas condenadas a muerte podían donar sus órganos una vez que fallecieran, tal vez como una forma de redimirse ante el daño que ocasionaron en vida. Un pensamiento macabro lo inundó. Era clara la posibilidad de Ana Luz de sobrevivir. Hacía un año que Ana Luz estaba en el banco de datos a la espera de su nuevo corazón, pero la cola era larga y los donantes pocos. Así fue que mandó un mail a la Embajada de Chile en Argentina, postulando a Ana Luz como primera receptora de corazón del nuevo programa. La respuesta se hizo tardar, no tanto por el tiempo de espera, sino por la incertidumbre que causaba no tener respuesta. 15 días pasaron de aquel botón de enviar mail, cuando una notificación suena en el celular de Sebastián. Un mail, de nombre Respuesta Consulado de Chile. A Sebastián le bajó la presión, no podía creer lo que veía. Se sentó en la primera silla que vio y callado abrió ese mail. Callado porque no quería generar falsas expectativas en Ana Luz. Callado porque había decidido mentir si la respuesta del consulado no era a favor de Ana Luz. Iba a negar que recibió aquella respuesta. Sin embargo, lo que decía era otra cosa. Ana Luz fue aceptada y la estaban esperando en Chile para hacer nuevamente todos los exámenes de rigor. Sebastián vendió el auto, un flamante Renault 18 que había sacado de la concesionaria hace apenas unos días. Lo vendió a mitad de precio, justo para pagar los pasajes en avión que lo llevarían a Chile, su Chile natal, para empezar con el prequirúrgico y posterior trasplante del nuevo corazón para Ana Luz. Los exámenes dieron todo lo bien que podía dar para que Ana Luz pudiera recibir su nuevo corazón. El visto bueno ya lo tenían, solo tenían que esperar unos trámites burocráticos, apenas unos días. La sorpresa fue inmensa cuando no le quisieron dar el nombre del donante voluntario, pero la prensa fue muy poco cuidadosa al develar el nombre de Mauricio el Brujo Allende, el primer donante del nuevo programa. Allende, un asesino en serie que se escudaba en fuerzas demoníacas para que no lo atraparan, pero un día se olvidó de dar una ofrenda y los demonios le dieron la espalda. Eso fue lo que dijo en el juicio. No se lo veía arrepentido, es más, estaba bastante orgulloso de sus actos, de todos, menos del último, que fue el motivo del cual lo atraparon. Los demás hechos fueron cayendo como piezas de dominó, apiladas como un castillo endeble. Sebastián y Ana Luz escucharon ese nombre, y aunque les retumbaba en la cabeza, ninguno de los dos lo repitieron ni una sola vez. 8 de diciembre y Día de la Virgen María según la creencia cristiana. Ana Luz estaba en la camilla del quirófano, ese lugar sobreiluminado y lleno de artefactos que más que tranquilidad le daba incertidumbre. Estaba feliz, su tiempo de sufrimiento había pasado, había terminado tan real como que hace unas horas también había terminado la existencia de Brujo Allende. Se acerca a uno de los médicos, empujaba una máquina. Tenía un display lleno de números que Ana Luz trataba de leer sin entender nada de lo que veía. Descubre el brazo de Ana Luz y con una aguja en la mano le dice sonriendo: ¿Estás lista? Sí, responde ella. Le acaricia la frente y le dice: nos vemos en un rato. La aguja entró en el brazo sin mucho esfuerzo y la máquina
emitió su primer bip. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ana Luz estaba profundamente dormida, tal vez reviviendo su infancia, o aún mejor, imaginando su futuro. 12 horas después, o un segundo para ella, despierta en la terapia intensiva del lujoso sanatorio, con su corazón nuevo, pero no era la misma. 2 días después de la muerte de Andrés Solleres, el fiscal, encuentran sin vida a Norberto Fuentes, un veterano juez que Andrés conocía perfectamente. Ambos habían trabajado en infinidad de casos. Este fue encontrado también en el living de su casa. La cara de miedo y desesperación podía perturbar al más hábil perito. Le faltaba la lengua y la mano derecha, mano que encontraron horas después dentro del cajón de su escritorio. La mano estaba cerrada simulando un puño, salvo por el dedo índice que señalaba un nombre escrito sobre la carpeta que auspiciaba de mantel de la mano. Ese nombre era, una vez más, Ana Luz Quartucci, 19B37-2024. Sí, como ya lo supiste, era el juez que la condenó a muerte. De nuevo, el mismo escenario, los mismos forenses, los mismos peritos, los mismos investigadores y una muerte. Y de nuevo, el francés con la misma teoría. Ana Luz Quartucci volvió entre los muertos a vengarse, y por más que el mismo junto a otros estaba en el momento que se cumple la condena hacia Ana Luz, esa era la teoría más lógica, pero lógica solamente para él. Fue condenada a cadena perpetua por encontrarla culpable de 19 muertes. El caso conmocionó a toda la población, ya que Ana Luz era una chica muy menudita para que pueda cometer semejante hazaña contra tanta gente. Ya habían pasado 5 años del trasplante, y aunque la vida de Ana Luz era óptima, no olvidemos que tenía justamente un trasplante. Al poco tiempo de la condena, Ana Luz pidió hablar con Norberto Fuentes, el juez que la condenó a aquel momento. Lo que contó aquella tarde ante el juez helaría la sangre de todos los presentes, para todos, menos para ella, que narraba 19 aberraciones más con total tranquilidad y una sonrisa en la boca. El juez reabrió la causa. Los fiscales Sorrellies y Betranis probaron que todo lo que Ana Luz afirmaba era real. Fue nuevamente condenada. Fue marcada con la última palabra, la que conduce al umbral de la nada. Ahora transita el pasillo funesto de la parca, juntos a los que, como ella, más tarde o más temprano, iban a padecer un final igual. En las escalinatas del juzgado número 1, donde trabajaba Sorrellies, junto a Fuentes, un conmocionado Sergio Betranis empieza a gritar: «¡Ella está acá! ¿Qué es que no la pueden ver? Ella me persigue». Un policía trató de contenerlo, pero Sergio, un fisicoculturista reconocido, se lo sacó de encima sin mayor esfuerzo. Entra al despacho del juez. No había nadie, solo una policía femenina que cuidaba que nadie saque nada del despacho para que la investigación del deceso del juez pueda seguir después, también en su despacho. Este saca un arma entre sus ropas y dice: «Ahora te vas, ahora te vas. No te quiero escuchar, no me hagas esto, por favor». Y retumbó un estruendo que se escuchó en todo el juzgado. Era, según el francés, la tercera víctima de Ana Luz, post-mortem. El capellán de la prisión se acerca a Ana Luz, a su celda para ser más exacto, unas hojas en la mano. «Hija, llegó tu momento», lapicero en mano. Se acerca a ella y le da ambas cosas. Ella los lee con detenimiento. Una sonrisa inunda su cara, como esperando esos papeles, como que eso que iba a pasar lo esperaba con ansias. Ella no firma, pone una condición. «Necesito, padre, un pedazo de carbón, de esos que se usan para los asados. Si usted me otorga eso, yo firmo». El capellán, lleno de sorpresa, sabía que lo único que necesitaba para sacarse semejante mal trago de encima era un pedazo de carbón. Se va y a los 30 minutos vuelve. Saca un carbón de su bolsillo y se lo da. «No sé, hija, en qué te puede ayudar este pedazo de carbón, pero si te hace feliz, tomá, es tuyo». Ella firma y con la misma sonrisa de antes le devuelve la papeleta al sacerdote. Pasan unos días. Ana Luz estaba en su celda, no salía al patio, no iba al comedor, que si a estas alturas
Le consentían esos pedidos. Corre su catre y con el carbón dibuja un perfecto pentagrama rodeado con un círculo. A los gritos recita un conjuro, gritos que nadie iba a escuchar. Era la hora de la comida y por ahí no andaban ni las ratas. Conjuro que nadie entiende siquiera de dónde salió. Estaba hecho. Según su ritual, ella volvería de las fauces del Averno a vengar lo que le habían hecho. Al otro día se viste con sus mejores ropas. En la sala la espera una camilla con unas salientes donde podría apoyar sus brazos, como si una cruz se tratara. Atrás de un vidrio espejado está su familia, el capellán, Sorelle, Fuentes, Ventranis y el francés, todos sentados en vetustas sillas improvisadas en su orden. Ella entra y ve esa camilla como la puerta de salida de ese lugar, y de algún modo era cierto. Sorelle toma la palabra. ¿Querés decir algo? Sí, dice Ana Luz. Voy a volver y vos, Orelles, vas a ser el primero. Terminarás en esta misma posición en la que estoy. Vos, juececito de pacotilla, vas a ser el segundo. Tu dedo me señaló, tu lengua me trajo hasta acá. Y vos, Ventranis, vas a ser el tercero. No te acordás de mí, ¿no? Me torturaste la cabeza hace muchos años atrás, en Chile, cuando era otra persona y estaba justo en esta misma posición. Ustedes, todos juntos, matan a esta piba y no se dan cuenta quién soy. Todos abrieron los ojos, todos lo recordaron. Ahí estaba el brujo Allende. Ya era tarde. El líquido mortal corría por las venas de Ana Luz y ellos cumplieron sus promesas. Ambos volvieron, ambos se vengaron. Si el relato te gustó, me honraría un me gusta. Suscríbete y activa la campanita. Si YouTube te avisa de un nuevo video. Aún mi canal no es monetizable, porque es muy nuevo. Así que si te nace colaborar, te voy a dejar un alias. Relatos de Punta Lara, sin puntos, así, todo junto. Hasta el próximo relato. En las ondas de la costa donde el viento no perdona, no hay relatos que murmuran y la niebla los transforma. Punta Lara no descansa, guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. En las sombras de la costa donde el viento no perdona, hay relatos que murmuran y la niebla los transforma. Punta Lara no descansa, guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser.